El edificio donde vivo tiene 15 pisos, o al menos eso es lo que indica el panel del ascensor. Pero hay algo extraño. Durante el día todo parece normal. El ascensor sube, se detiene en cada piso solicitado, cumple su función sin más. Sin embargo, hay un detalle que solo yo he notado. Cuando sube llega hasta el 14, pero si alguien presiona el 15, el ascensor simplemente baja. Nunca se detiene en ese último piso. Es como si el botón estuviera de adorno, una promesa incumplida de un lugar al que nunca se llega. Al principio no le di importancia, pensé que sería un fallo técnico, algo que arreglarían pronto, pero pasaron las semanas, luego los meses, y el 15 seguía siendo un fantasma. Lo más curioso es que nadie más parecía darse cuenta. Mis vecinos subían y bajaban, absortos en sus teléfonos, en sus conversaciones, en el ir y venir de la vida cotidiana, completamente ajenos a esta pequeña anomalía. Yo vivo en el piso 13 y cada noche, sin excepción, ocurre algo que me hiela la sangre. Siempre a la misma hora, a las 2:12 de la madrugada, un ruido comienza justo encima de mi cabeza. Son pasos, lentos, pesados, arrastrados, como si alguien caminara de un lado a otro de una habitación vacía. Al principio intenté racionalizarlo. Quizás eran las tuberías, el asentamiento del edificio, mi imaginación jugándome una mala pasada, pero el sonido es demasiado claro, demasiado deliberado. No es un crujido al azar, es una cadencia, un ritmo que se repite noche tras noche. Una mañana, armado de valor, decidí enfrentar el misterio. Bajé a la portería y encontré a don Manuel, el conserje, un hombre que ha trabajado en el edificio desde que se construyó. Le pregunté directamente, intentando sonar casual. ¿Sabe quién vive en el piso de arriba, en el 14? Le dije. Me miró con extrañeza. En el 14 vive la señora Ramírez, pero lleva semanas de viaje visitando a su hija. Mi corazón dio un vuelco. ¿Entonces, el 15? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. La expresión de don Manuel se endureció. Joven, no empiece con esas historias. El edificio solo tiene 14 pisos. El 15 nunca se construyó. No hay nadie arriba de la señora Ramírez. Su negativa fue tan rotunda, tan tajante, que me dejó sin palabras. ¿Cómo que no había un piso 15? El botón estaba ahí, en el ascensor, a la vista de todos. Esa noche los pasos volvieron, a las 2:12 en punto, pero esta vez sonaban diferentes, más cerca, más insistentes. Me quedé en la cama paralizado, con la manta hasta la nariz, escuchando el arrastrar de pies sobre mi techo. Sabía que no podía seguir así. La curiosidad, mezclada con un terror creciente, me estaba consumiendo. Necesitaba una prueba, algo que demostrara que no estaba loco. Al día siguiente esperé a que el edificio se vaciara. Era un sábado por la tarde, la mayoría de los vecinos estaban fuera. Entré en el ascensor con el corazón latiéndome en la garganta. Tenía un plan. Subiría hasta el 14 y usaría las escaleras de emergencia para intentar acceder al supuesto piso fantasma. Pulsé el botón del 14, las puertas se cerraron y el ascensor comenzó su ascenso. 10, 11, 12, 13, sin mi piso. Sentí un escalofrío al pasar. 14. Las puertas se abrieron a un pasillo silencioso y vacío. Salí y busqué la puerta de las escaleras. Estaba al final del pasillo, pesada y metálica. Tiré de la barra y entré en el hueco oscuro y polvoriento. El aire era denso y olía a humedad. Empecé a subir. Los escalones de hormigón resonaban bajo mis pies. Cuando llegué al rellano que debía corresponder al piso 15, me encontré con una pared de ladrillos. Era un muro sólido, sin puertas, sin fisuras. Don Manuel tenía razón. Físicamente no había un piso 15. Derrotado volví al pasillo del 14 y llamé al ascensor para bajar. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. El ascensor llegó, pero al entrar, las puertas se cerraron de golpe y la cabina se detuvo bruscamente entre dos pisos. Las luces no parpadearon ni se apagaron, lo cual fue casi peor. El silencio era absoluto. Miré el panel de botones y la luz del piso 14 se había apagado. Pero el aire dentro de la cabina cambió de repente. Se volvió gélido, un frío antinatural que me caló hasta los huesos. Mi aliento formaba vaho en el aire, y entonces vi cómo el panel de metal, justo encima de los botones numerados, comenzó a vibrar sutilmente. De la superficie lisa,
Como si se estuviera grabando desde dentro, apareció un nuevo número. No estaba antes, de eso estaba seguro. Era un botón que no pertenecía a la botonera original. Un número simple, grabado en el metal brillante. El 15. Brillaba con una luz pálida y enfermiza. Instintivamente mi dedo se acercó, pero antes de que pudiera tocarlo, la luz se intensificó por sí sola, como si hubiera sido presionado por una mano invisible. Un traqueteo sacudió la cabina y con un gemido metálico, las puertas del ascensor comenzaron a abrirse. Pero no estaba en mi piso, no estaba en ningún piso que conociera. El pasillo que se extendía ante mí era diferente, más largo, más estrecho. No había ventanas y las paredes estaban desnudas, manchadas de humedad. Unas pocas bombillas viejas colgaban del techo, emitiendo una luz amarillenta y débil que apenas lograba disipar las sombras que se acumulaban en las esquinas. Di un paso cauteloso fuera del ascensor, mis zapatos haciendo un ruido sordo sobre el suelo de hormigón desnudo. No había números en las paredes ni en las puertas, que eran de un metal oxidado y sin pomos. Pero entonces mis ojos se fijaron en el suelo, justo en el centro del pasillo. Pintado con grandes trazos irregulares estaba el número que buscaba. 15. Detrás de mí, sin previo aviso, las puertas del ascensor se cerraron con un golpe seco que resonó en el pasillo silencioso. Me quedé solo. Un terror helado se apoderó de mí mientras el sonido de un reloj lejano daba las campanadas. 1, 2, las 2:12 de la madrugada, y en ese instante comenzaron los pasos. Pero esta vez no venían de arriba, no estaban detrás de mí. Esta vez los pasos lentos y arrastrados venían de la oscuridad, al final del pasillo, y se acercaban. Las luces parpadearon 1, 2 veces. La oscuridad se tragó casi por completo el pasillo y supe, con una certeza aterradora, que al fondo, entre las sombras, algo me estaba esperando. El piso no existía en los planos, pero definitivamente no estaba vacío. Si alguna vez te encuentras en una situación extraña o inexplicable, no la ignores. A veces los misterios más grandes se esconden a simple vista. El pasillo parecía no tener fin, una línea recta que se perdía en un horizonte borroso y artificial. Las luces del techo estaban todas encendidas, pero no emitían la misma clase de luz. Algunas parecían bombillas viejas, de un amarillo enfermizo y débil, como si estuvieran a punto de morir. Otras, en cambio, brillaban con una intensidad blanca, casi quirúrgica, recién instaladas. El suelo de baldosas grises estaba impecable, demasiado limpio. Reflejaba las luces de una manera extraña, sin un solo rastro de polvo o una huella. Era un pasillo por el que nadie caminaba nunca. Mis propios pasos se detuvieron de repente y con ellos el sonido del mundo se apagó. El silencio cayó como un manto pesado, denso. El aire se volvió espeso, casi tangible, y cada inhalación requería un esfuerzo consciente, como si estuviera respirando bajo el agua. De la nada una puerta apareció a mi derecha. Antes no estaba ahí, estoy seguro. Era una puerta de madera oscura, sin número ni placa de identificación. Solo tenía una marca peculiar, un conjunto de arañazos profundos y paralelos que parecían haber sido hechos desde el interior, con una fuerza desesperada. Mientras la observaba, un golpe seco y lento resonó desde el otro lado. ¡Pum! Una pausa. ¡Pum! Era rítmico, deliberado, como si fuera una señal. Sentí una vibración en mi muñeca y miré mi reloj. Las 2:13 de la madrugada, siempre la misma hora. El reloj nunca avanzaba más allá de ese punto. Fue entonces cuando noté algo increíble. El pasillo se había acortado, no mucho, apenas unos metros, pero la pared del fondo estaba innegablemente más cerca. Las luces más próximas a mí comenzaron a parpadear, no como si fueran a apagarse, sino como si ajustaran su brillo intencionadamente, observándome, enfocándose en mí. Y allí, al final del ahora más corto pasillo, apareció otra puerta. Esta sí tenía un número grabado en una placa de metal, el 1508. Imposible. Este edificio no tenía tantos apartamentos en una sola planta. Mi corazón se aceleró mientras procesaba la imposibilidad de lo que veía. De repente el golpe volvió. ¡Pum! Pero esta vez el sonido no venía de ninguna de las puertas. Provenía del propio pasillo, de algún punto invisible entre la puerta recién aparecida y yo. Algo se movía, algo caminaba sin dejarse ver. Sus pasos sordos resonaban en el suelo inmaculado. Miré mi reloj de nuevo, una acción casi automática. Las manecillas seguían clavadas en las 2:13.
congeladas. El aire se tensó aún más, vibrando con una energía contenida. Y entonces el suelo crujió bajo mis pies. No fue por mi peso. Fue un crujido orgánico como el de huesos ajustándose, un movimiento que venía de las entrañas del edificio. El pasillo respiró. Pude sentirlo. El piso 15 estaba vivo y reaccionaba a mi presencia. No quería que viera su verdadera naturaleza, pero al mismo tiempo exigía ser reconocido. Decidí ignorar las puertas y concentrarme en el final del pasillo. Si seguía cortándose, eventualmente llegaría a la pared. Quizás eso era todo, un truco de la mente, una ilusión óptica provocada por el cansancio. Empecé a caminar de nuevo, esta vez con un propósito. Cada paso era pesado, cada movimiento se sentía como si empujara contra una corriente invisible. Las luces parpadeaban a mi paso, siguiéndome como los ojos de depredadores silenciosos. Los arañazos en la primera puerta parecían más profundos ahora, más frescos. El olor a madera vieja y a algo metálico, como sangre seca, flotaba en el aire. El golpe rítmico se había detenido, pero fue reemplazado por algo peor, un susurro, un sonido bajo, siseante, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. No podía distinguir palabras, solo una cadencia maligna que erizaba el vello de mi nuca. El pasillo continuó su lenta contracción. Cada 5 o 6 pasos, la pared del fondo saltaba hacia mí unos cuantos metros. La puerta 1508 se hacía más y más grande, su número de latón brillando con una luz propia. Me di cuenta de que las paredes no eran lisas. Tenían una textura sutil, casi imperceptible como la piel de un reptil. Si pasabas la mano podías sentir un ligero calor emanando de ellas. El edificio estaba vivo y yo estaba dentro de sus entrañas. El susurro se hizo más claro. Ahora podía distinguir fragmentos de palabras, frases rotas que no tenían sentido. Siempre aquí, sin salida. 2 y 13. Era una letanía de desesperación, las voces de otros que habían caminado por este mismo pasillo antes que yo. ¿Eran advertencias o invitaciones? La distancia se había reducido a apenas 20 metros. La puerta 1508 era mi único destino aparente. El golpe regresó, pero esta vez fue un sonido húmedo, un impacto contra algo blando. No venía de las puertas ni del pasillo, venía de la pared, justo a mi lado. Una mancha oscura comenzó a extenderse desde un punto a la altura de mi cabeza, como tinta derramada sobre papel secante. Crecía lentamente formando un círculo imperfecto. El susurro se convirtió en un grito ahogado, un sonido de puro terror que fue cortado abruptamente. La mancha dejó de crecer, y en el centro la pared se abombó ligeramente hacia afuera, como si algo estuviera presionando desde el otro lado. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista. El reloj en mi muñeca vibró con una violencia inusitada. 2 y 13. Siempre 2 y 13. Me obligué a seguir adelante. Ya no caminaba, corría. El pánico me inundó, borrando cualquier pensamiento racional. Solo quería llegar al final, a la puerta 1508, a cualquier cosa que no fuera este corredor viviente. Las luces parpadeaban frenéticamente, convirtiendo el pasillo en una pesadilla estroboscópica. Veía imágenes fugaces en el rabillo del ojo, sombras que se retorcían, figuras que se desvanecían en cuanto las miraba directamente. El aire era ahora un veneno helado que quemaba mis pulmones. El suelo ya no estaba limpio. Manchas oscuras como la de la pared aparecían y desaparecían con cada parpadeo de las luces. El pasillo no solo estaba vivo, estaba sangrando. Estaba a solo unos pasos de la puerta 1508 cuando el suelo tembló violentamente. Las paredes se ondularon como si fueran de tela y el techo se agrietó, dejando caer un polvo fino y negro. El pasillo se estaba desmoronando, o quizás se estaba transformando. La puerta 1508 estaba justo frente a mí. El pomo de latón estaba frío, anormalmente frío al tacto. No había golpes, no había susurros, solo un silencio absoluto, más aterrador que cualquier ruido anterior. El pasillo detrás de mí había desaparecido. Al girarme solo vi una pared sólida y lisa, idéntica a las demás. No había camino de regreso, solo existía esta puerta. La mancha en la pared se había desvanecido, las luces se habían estabilizado, el suelo estaba limpio otra vez. Era como si el pasillo me hubiera presentado su espectáculo y ahora esperara mi siguiente movimiento. Mi reloj seguía marcando las 2 y 13. ¿Era una trampa o una salida? Con la mano temblando, giré el pomo.
La puerta se abrió sin hacer ruido, revelando no un apartamento, sino una réplica exacta del pasillo que acababa de recorrer. Las mismas luces, el mismo suelo, la misma distancia infinita. Y a lo lejos una sola puerta de madera oscura, sin número, cubierta de arañazos. Y desde adentro un golpe lento. ¡Pum! ¡Pum! El ciclo comenzaba de nuevo. Y yo estaba atrapado en él, siempre a las 2:13, para siempre. El pasillo ya no parecía recto. Se curvaba levemente, de una forma casi imperceptible, como si estuviera rodeando algo invisible en su centro, algo que no debía ser visto. Las luces más antiguas, las que parpadeaban con una luz amarillenta y enfermiza, emitían un zumbido constante, un murmullo eléctrico que se metía bajo la piel. Las más nuevas, de un blanco puro y frío, permanecían en un silencio sepulcral, observando. El suelo bajo mis pies cambió de textura. La alfombra gastada dio paso a algo más áspero, más primitivo. Era como caminar sobre concreto sin pulir. Cada paso resonaba en el pasillo con un eco seco y hueco. Sentí una vibración en mi muñeca. El reloj, 2:13, de nuevo. Llevaba una eternidad marcando la misma hora. Cada vibración un recordatorio de que el tiempo aquí se había roto. Fue entonces cuando la vi. Una sombra cruzó el pasillo más adelante. No era una sombra proyectada por la luz, no, era algo independiente, una mancha de oscuridad con voluntad propia. Se deslizó por la pared y desapareció en una esquina antes de que pudiera procesar lo que había visto. Mi corazón martilleaba contra mis costillas, un tambor frenético en el silencio opresivo. A medida que avanzaba, las puertas comenzaron a alinearse de una manera antinatural. Había demasiadas, una junto a otra, una hilera infinita que se perdía en la penumbra, y todas eran distintas. Algunas parecían nuevas, con pintura fresca y pomos brillantes. Otras estaban carcomidas por el tiempo, la madera astillada y podrida, como si llevaran siglos en ese lugar. Todas cerradas, todas selladas. Desde una de las puertas más viejas, una de madera oscura y agrietada, llegó un sonido. Un suspiro, no era humano, era un sonido cansado, antiguo, como el de una bestia que ha esperado demasiado tiempo. Un escalofrío recorrió mi espalda. No estaba solo. El pasillo comenzó a estrecharse. Fue un cambio sutil, apenas perceptible al principio, pero las paredes se acercaban obligándome a seguir adelante, canalizándome hacia un destino desconocido. La sensación era claustrofóbica, como si el propio edificio estuviera apretándome, digiriéndome lentamente. Mi reloj se calentó de repente en mi muñeca, un calor incómodo contra mi piel. Miré la pantalla. 2:14. Era la primera vez que la hora cambiaba. 1 minuto. Solo 1 minuto había pasado. ¿Qué significaba? ¿Era una señal? ¿Una advertencia? Detrás de mí, las luces comenzaron a apagarse una por una. El zumbido cesó, reemplazado por una oscuridad que se tragaba el camino recorrido. No había vuelta atrás. El pasillo se estaba cerrando, borrando mi existencia de este lugar. Solo podía mirar hacia adelante, hacia la única luz que quedaba. Al fondo del corredor apareció una puerta distinta a todas las demás. Era más alta, imponente, y estaba hecha de un material oscuro que absorbía la luz. No tenía manija ni cerradura, solo una ranura vertical y delgada en el centro, como una boca cerrada o una herida, y a través de esa ranura sentí que algo me observaba. No eran ojos, no había forma, ni brillo. Era algo más puro, más fundamental. Era atención, una concentración total y absoluta fijada en mí. Sentí cómo me analizaba, me medía, me juzgaba. El vello de mis brazos se erizó. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Mi reloj vibró con una fuerza que me sacudió hasta los huesos. 2:15. El piso 15 había despertado, y en ese instante, con una certeza helada que me paralizó por completo, supe la verdad. El ascensor no regresaría a buscarme, nadie vendría, porque el edificio, esta entidad viviente y hambrienta, lo sabía todo. Sabía que ya era suyo. El silencio que siguió a la vibración del reloj fue el más profundo que jamás había experimentado. Un vacío total de sonido que hacía que mis propios latidos parecieran explosiones. La atención desde la ranura se intensificó. Ya no era una simple observación, ahora era una invitación, o quizás una exigencia.
El pasillo se había convertido en la garganta de una bestia y esa puerta oscura era la entrada a su estómago. Me pregunté cuántos otros habían recorrido este mismo camino, cuántos habían visto sus relojes marcar las 2:15 antes de enfrentarse a lo que sea que aguardaba detrás. ¿Gritaron? ¿Lucharon? ¿O simplemente se rindieron, como estaba a punto de hacer yo? Mi mano se movió por sí sola como si una fuerza invisible la guiara. Se acercó a la superficie fría y lisa de la puerta. Mis dedos rozaron la madera oscura y una estática recorrió mi brazo. La ranura pareció ensancharse una fracción de milímetro, liberando una bocanada de aire viciado y antiguo. Olía a polvo, a metal oxidado y a algo más, algo orgánico y dulce que me revolvió el estómago. Era el olor de lo olvidado, el perfume de la decadencia. El edificio respiraba, y yo estaba a punto de ser inhalado. No había elección. El camino detrás de mí ya no existía, consumido por la oscuridad. Las incontables puertas a mis lados permanecían selladas, tumbas silenciosas de secretos que era mejor no descubrir. Solo quedaba el frente, solo quedaba la puerta alta y oscura. La atención al otro lado era un peso insoportable, una presión en mi mente que me empujaba a actuar, rendirme, abrir, entrar. Miré mi reloj por última vez. La pantalla estaba en blanco, ni siquiera el tiempo se atrevía a existir más allá de este punto. Levanté la mano y empujé la puerta. No se abrió. Se disolvió como humo negro al contacto, revelando una oscuridad absoluta, una nada que prometía devorarlo todo. Di un paso al frente. El edificio me había reclamado y yo finalmente había llegado a casa. La puerta no tenía marco. Estaba incrustada en la pared de hormigón del pasillo del piso 15, una cicatriz rectangular perfectamente dibujada, como si siempre hubiera sido parte de ella, como si el arquitecto original la hubiera planeado así, un secreto a simple vista. Nunca le había prestado atención, para mí siempre había sido solo un detalle más en la monotonía del edificio. Pero esa noche algo era diferente. La ranura, la fina línea que separaba la puerta del resto de la pared, parecía más oscura, más profunda. Mientras la observaba noté que se ensanchaba, lentamente. No se estaba abriendo en el sentido tradicional, era algo más orgánico, más vivo, como una boca que se separa para tomar aire. Y entonces ocurrió. Un suspiro salió de la grieta, el aire salió caliente, denso. Tenía un olor antiguo, a polvo acumulado durante siglos y a metal oxidado, como el de una herramienta olvidada en un sótano húmedo. Me quedé helado, con la llave de mi apartamento a medio girar en la cerradura. El aire del pasillo, normalmente frío y estéril por el aire acondicionado, se volvió pesado y opresivo. Mi reloj de pulsera comenzó a latir. Y no quiero decir que vibró, no fue la notificación de un mensaje, fue un latido rítmico, acompasado, como un corazón diminuto atrapado en mi muñeca. Marcaba las 2:15 de la madrugada. El pasillo, que segundos antes era solo un corredor vacío, quedó inmóvil como si el tiempo se hubiera congelado. Las puertas de los otros apartamentos, las que yo conocía, las que usaba todos los días, dejaron de existir. No es que desaparecieran en un destello de luz o se desvanecieran, simplemente se fusionaron con la pared. Las líneas que definían sus marcos, las manijas, las mirillas, todo se alisó hasta convertirse en una superficie única, continua y sin interrupciones. Ahora solo existía una pared interminable y, en el centro, aquella extraña puerta que respiraba. La luz del techo, una barra fluorescente que siempre zumbaba, bajó de intensidad. No se apagó del todo, su brillo se atenuó hasta convertirse en una luz pálida y enfermiza, como la de una vela a punto de extinguirse. Sentí que no era una simple falla eléctrica. Sentí que la luz también observaba, que se había vuelto cómplice de lo que estaba por suceder. Desde la ranura de la puerta, ahora un poco más ancha, salió un sonido. No era una voz humana, no era un gruñido animal, era un conteo, una voz metálica, sin emoción, desprovista de cualquier inflexión. 1. El sonido resonó en el pasillo silencioso, cada número era un golpe seco. 2. Mi propio corazón parecía haberse sincronizado con esa cadencia macabra. 3. Miré mi reloj de nuevo. La aguja de los segundos avanzaba, pero el mundo a mi alrededor estaba detenido. Marcó las 2:16.
El tiempo solo avanzaba dentro de la pequeña esfera de mi reloj y, al parecer, detrás de esa puerta. El suelo bajo mis pies vibró, una vibración muy suave, casi imperceptible al principio, como el eco de unos pasos lejanos, amortiguados por una gruesa capa de cemento. Algo o alguien recorría el interior del edificio, bajo el suelo. No era el sonido de alguien caminando. Era más metódico, más deliberado. Era el sonido de algo que medía el espacio, calculando distancias con una precisión aterradora. La ranura se abrió un poco más, lo suficiente como para que mis ojos pudieran asomarse al interior. Detrás no había una habitación, ni un armario, ni siquiera un vacío oscuro. Había oscuridad absoluta. No una oscuridad con profundidad, donde podrías imaginar que algo se esconde. Era la ausencia total de luz, de espacio, de todo. Era como mirar la nada misma, un agujero en la realidad. La sensación fue tan abrumadora que tuve que apartar la vista, con una náusea repentina que me subió por la garganta. El latido de mi reloj se detuvo de golpe, se quedó clavado en las 2:16. El conteo metálico que salía de la puerta también cesó, dejando un silencio aún más pesado que el sonido. El piso 15, mi hogar, mi refugio, eligió. No decidió cerrarse para protegerme, no decidió abrirse para revelar su secreto, decidió retener. El pasillo entero pareció contener la respiración, el edificio contuvo el aire, esperando, y yo estaba atrapado en medio de esa espera, un espectador involuntario de un evento que no podía comprender. La atmósfera se tensó hasta un punto casi insoportable. Cada segundo que pasaba en ese limbo silencioso se sentía como una eternidad. La puerta permanecía entreabierta, una herida negra en la pared gris. La quietud era tan profunda que podía escuchar mi propia sangre bombeando en mis oídos. De repente, una nueva vibración recorrió el suelo, esta vez más fuerte, más definida. No venía de abajo, sino de la propia pared. El hormigón a mi alrededor empezó a emitir un zumbido bajo y constante como el de una máquina enorme despertando de un largo sueño. Puse una mano temblorosa sobre la superficie fría y sentí el pulso del edificio. Era rítmico, como el latido de mi reloj antes de detenerse. El edificio estaba vivo, y esa puerta era su corazón o su boca. No estaba seguro de cuál de las dos opciones era peor. El conteo se reanudó, pero esta vez no era numérico. Eran palabras. Palabras en un idioma que no reconocí, gutural y antiguo. Cada sílaba parecía raspar el aire cargada de una intención que me helaba los huesos. La luz del pasillo parpadeó una vez, 2 veces, y luego cambió de color. Del blanco pálido pasó a un rojo profundo, como el de una sala de revelado fotográfico. El pasillo entero se tiñó de un carmesí siniestro. Las paredes, antes grises, ahora parecían sangrar bajo esa luz. Mi sombra se proyectaba larga y distorsionada, un monstruo de tinta negra que se retorcía con cada uno de mis temblores. La puerta, la ranura oscura, parecía aún más negra en contraste con el rojo circundante. Era un portal a la aniquilación. La temperatura descendió bruscamente. Pude ver mi propio aliento formando una nube de vaho en el aire rojo. El frío no era normal, no era el del aire acondicionado. Era un frío que calaba hasta el alma, un frío que venía de adentro de ese lugar sin luz. Y con el frío llegó otro olor. Se mezcló con el de polvo y metal. Era un olor orgánico, a tierra húmeda y a algo dulce, casi empalagoso, como flores pudriéndose. Me di cuenta de que ya no tenía la llave en la mano. No recordaba haberla soltado. Miré mis manos y estaban vacías, aferradas la una a la otra en un intento inútil de encontrar consuelo. Me giré para mirar la puerta de mi apartamento, esperando verla allí, normal, una vía de escape. Pero solo había pared. Una pared roja y palpitante. Estaba atrapado. El conteo en ese idioma desconocido se detuvo de nuevo. Silencio, un silencio expectante. Y entonces, desde la ranura, vi algo. No fue una figura, ni una mano, ni un ojo. Fue un movimiento, un atisbo de algo que se desplazaba justo en el borde de la oscuridad, algo que era más oscuro que la propia oscuridad. No tenía forma definida, era una ondulación en la nada, una perturbación en el vacío. Mi instinto primario gritó, «¡Corre!», pero no había a dónde correr. El pasillo era un bucle infinito de pared roja, las escaleras, el ascensor. Ya no podía recordar dónde estaban.
Mi mente se estaba vaciando de toda referencia, de toda normalidad. Solo quedaba el pasillo, la puerta y yo. El suelo vibró con una fuerza final, tan intensa que casi me hizo perder el equilibrio. El sonido que lo acompañó no fue una voz, ni un conteo, ni una vibración. Fue un crujido. El sonido de huesos viejos reajustándose, el sonido de piedra molida. La ranura de la puerta comenzó a cerrarse, tan lentamente como se había abierto. El suspiro se invirtió. La puerta estaba inhalando, estaba absorbiendo el aire del pasillo, el olor, la luz roja, mi miedo. Sentí una fuerza que tiraba de mí, una succión invisible que me arrastraba hacia la ranura. Me aferré al suelo imaginario plantando los pies con todas mis fuerzas, pero era como luchar contra la marea. La luz roja se desvanecía a medida que la grieta se estrechaba, absorbida por esa nada interior. El pasillo volvía lentamente a su gris habitual. El zumbido de la pared cesó, el frío se disipó, el olor desapareció. Cuando la ranura se convirtió de nuevo en una línea casi invisible, todo volvió a la normalidad. Las puertas de los apartamentos reaparecieron. La luz del techo recuperó su brillo blanco y su zumbido familiar. El pasillo era de nuevo solo un pasillo. Miré mi reloj. Seguía detenido en las 2:16. Lo sacudí pero no se movió. Estaba muerto. Miré hacia la pared. La puerta seguía allí, incrustada, silenciosa. Parecía tan inofensiva como siempre. Pero yo sabía la verdad. Sabía que respiraba, que contaba, que observaba. Y sabía que me había elegido. El edificio no me había retenido para hacerme daño, no de inmediato. Me había retenido para marcarme. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Sabía que desde esa noche, cada vez que caminara por ese pasillo, la puerta estaría esperándome y que en cualquier momento podría decidir respirar de nuevo. Y la próxima vez podría no solo inhalar el aire, podría inhalarme a mí. Cogí la llave del suelo que había caído sin que me diera cuenta. Abrí la puerta de mi apartamento y entré, pero no me sentía a salvo, porque sabía que el verdadero monstruo no estaba en la calle ni en los bosques. Estaba en la pared y compartía edificio conmigo. Desde esa noche el silencio ya no es reconfortante. Ahora el silencio es solo una pausa entre conteos y yo sigo esperando a que el reloj vuelva a latir. El aire volvió de golpe a mis pulmones. No era aire fresco ni helado, era simplemente normal. Normal después de una eternidad de aguantar la respiración sin darme cuenta. Miré hacia la pared. La ranura por la que había estado espiando se cerró, sin el más mínimo sonido. La superficie quedó completamente lisa, perfecta, como si nunca hubiera habido una abertura allí, como si yo no hubiera visto lo que vi. Al mismo tiempo las luces del pasillo parpadearon una vez y recuperaron su brillo habitual. La distorsión, esa curva imposible que hacía que el corredor pareciera retorcerse sobre sí mismo, desapareció. Ahora el pasillo era recto otra vez, demasiado recto, una línea perfecta hacia la nada. Mi reloj de pulsera que se había detenido vibró contra mi piel. Eran las 2:17 de la madrugada. El segundero avanzaba con un tic-tac rítmico y tranquilizador. O al menos debería haber sido tranquilizador. Y entonces lo vi. Al fondo del pasillo, donde antes solo había una pared sólida, estaba el ascensor. Sus puertas metálicas estaban abiertas de par en par, invitándome a entrar. El panel de botones en su interior estaba iluminado con una luz blanca y fría. El número que brillaba en la pantalla superior era el 15. Por primera vez desde que vivo aquí, por primera vez en mi vida, vi ese número, 15. No lo pensé, no podía pensar. Mis piernas se movieron solas, llevándome hacia esa caja metálica. Cada paso era pesado, como si caminara bajo el agua, pero no me detuve. Entré en el ascensor y me di la vuelta, mirando el pasillo ahora vacío. Las puertas se cerraron suavemente sin el habitual chirrido y sentí un ligero tirón hacia abajo. El ascensor descendía, miré el panel. Los números cambiaban, pero no como deberían. No había paradas, solo un descenso continuo y fluido. El 15 en la pantalla parpadeó y se convirtió en un 14, luego en un 13, un 12. Cada número encendiéndose y apagándose en una secuencia perfecta. Era hipnótico. Durante ese breve viaje, una extraña calma me invadió.
como si el universo hubiera corregido un error y todo volviera a su lugar. El ascensor llegó a la planta baja con un suave ding. Las puertas se abrieron al vestíbulo. El portero nocturno estaba en su escritorio, leyendo el periódico bajo la luz de una lámpara, exactamente como todas las noches. Levantó la vista cuando salí. Su rostro era impasible, como siempre. ¿Todo bien arriba, señor?, preguntó con su voz monótona de costumbre. ¿Todo bien? ¿Cómo podía responder a eso? ¿Le decía que acababa de escapar de un piso que no existe? ¿Que vi un pasillo que se doblaba como si fuera de goma y que el tiempo se había detenido? Sacudí la cabeza lentamente, sin decir una palabra. Él asintió una vez, sin la más mínima curiosidad en sus ojos, y volvió a su periódico. Nunca insistía. Esa era una de sus cualidades, nunca hacía preguntas incómodas. Salí a la calle. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara, y fue un alivio. Me ayudó a despejar la niebla de mi mente. Me di la vuelta y miré hacia arriba, hacia la imponente fachada de mi edificio. Empecé a contar las ventanas, piso por piso, 1, 2, 3, subiendo hasta el final. 14, 15, sí, 15 pisos. Siempre habían sido 15. Le pregunté a vecinos, al administrador, busqué los planos originales del edificio. Nadie, absolutamente nadie, recordaba que el edificio tuviera solo 14 pisos. Para todos el 15 siempre había estado ahí. Me hicieron sentir como si estuviera loco. Y sí lo estaba. Esa noche, por primera vez en semanas, no escuché los pasos arrastrándose sobre mi techo. No hubo susurros ni ruidos extraños que me mantuvieran despierto. El silencio era total, absoluto. Casi me convencí a mí mismo de que todo había sido una alucinación, un sueño febril provocado por el estrés, casi. Pero entonces, a las 2:12 de la madrugada, exactamente a la misma hora, escuché un sonido familiar, el suave zumbido del motor del ascensor. Me levanté de la cama y me asomé por la mirilla de mi puerta. El indicador de piso sobre la puerta del ascensor, el que estaba en mi planta, se iluminó. Mostraba una flecha hacia arriba. El ascensor estaba subiendo, pero no se detuvo en mi piso. Siguió subiendo, hasta que se encendió el número 15. Me quedé allí mirando fijamente ese número iluminado. El ascensor había subido solo, sin pasajeros. Nadie lo había llamado y se había detenido en el piso 15. El número brilló intensamente durante un solo segundo y luego se apagó. Fue entonces cuando lo entendí. El piso no desaparece para siempre, no se va. Simplemente se oculta, se retira a las sombras, a las grietas de la realidad. Se toma un descanso y espera pacientemente a que alguien más, algún nuevo inquilino curioso o algún insomne desprevenido, se dé cuenta de la anomalía. Espera a que alguien note que algo no cuadra, a que alguien empiece a hacer preguntas. Y cuando eso ocurra, la ranura en la pared volverá a abrirse, el pasillo volverá a torcerse y el juego comenzará de nuevo, porque siempre hay alguien que mira y el piso siempre está esperando. Otra vez. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima.